Bienvenidos a Mundo de Historias. Septiembre en México es un mes de fiesta, color y patriotismo. Las calles se visten de verde, blanco y rojo, las plazas se llenan de familias que se reúnen para gritar con orgullo, ¡Viva México! Es un mes para recordar a los héroes, para celebrar la valentía de un pueblo que se atrevió a soñar con ser libre. El 15 de septiembre, el grito de Dolores resuena en cada rincón del país, desde los pueblos más pequeños hasta la capital, conmemorando el inicio de la guerra que nos dio la independencia. Pero detrás de esta celebración, hay una historia que pocos se atreven a contar, un relato que no es tan glorioso ni tan colorido. La historia oficial, esa que aprendemos en las escuelas, nos habla de la lucha de los criollos y mestizos contra el dominio español. Nos cuenta de héroes que lucharon por la libertad, por la igualdad y la justicia. Sin embargo, la independencia que se logró, en gran medida, fue una lucha por el poder entre los criollos y los españoles, que no benefició a todos por igual. Para entender el México de 1810, debemos viajar siglos atrás. Desde la llegada de los españoles, la sociedad se fragmentó en un estricto sistema de castas, donde el poder y la riqueza dependían del lugar de nacimiento. Los españoles peninsulares estaban en la cima, seguidos por los criollos, que, a pesar de tener sangre española, no podían aspirar a los cargos más altos. Por debajo, venían los mestizos, producto de la mezcla de culturas, y finalmente, los indígenas y los esclavos africanos, que vivían en la más profunda opresión. A pesar de esta división, la vida en la Nueva España era un crisol de culturas. En los mercados, el náhuatl y el maya se mezclaban con el castellano. Los platillos, antes distintos, se fusionaron, dando vida al mole, los chiles rellenos y la birria. Las creencias también se entrelazaron. Las antiguas deidades de la lluvia y el sol se fusionaron con los santos católicos, creando un sincretismo único que se ve reflejado en festividades como el Día de Muertos. La música no fue la excepción. Los sones de los jarochos, los corridos y las jaranas son el resultado de la mezcla de instrumentos y ritmos europeos con los indígenas. En este contexto, el humor se convirtió en una forma de resistencia. Los carnavales, que la iglesia celebraba para dar inicio a la cuaresma, se transformaron en una burla a los opresores. Los indígenas y mestizos usaban máscaras y disfraces para imitar y ridiculizar a los españoles, una manera de liberar el resentimiento acumulado. En las fiestas, la gente bailaba con fervor, cantando coplas que hablaban de su miseria y de su esperanza. El descontento de los criollos y la opresión de las castas fueron la mecha. La chispa llegó con la invasión de Napoleón a España en 1808. La noticia de que el rey Fernando VII había sido encarcelado por los franceses creó un vacío de poder que los criollos vieron como una oportunidad para tomar el control. Sin embargo, los pueblos indígenas vieron en la debilidad del imperio español una oportunidad para una verdadera liberación, no solo de los españoles, sino también de los criollos. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el famoso grito de Dolores, un llamado a la insurrección que unió a miles de indígenas y mestizos. La lucha, que comenzó con la esperanza de la abolición de la esclavitud y el fin del sistema de castas, se convirtió en una guerra brutal. La toma de la Alhóndiga de Granaditas fue un evento clave, pero también el inicio de la fragmentación. Para los indígenas, fue una victoria, para los criollos, un saqueo. La revuelta de Hidalgo fue efímera. Él y los primeros líderes fueron capturados y ejecutados, pero el movimiento no murió. José María Morelos y Pavón, un criollo con una visión de justicia social, tomó el mando. Su constitución de Apatzingán prometía la igualdad de todas las castas y la abolición de la esclavitud, pero sus ideales chocaron con la ambición de los criollos, que no estaban dispuestos a ceder sus privilegios. Con su muerte, la primera fase de la Guerra de Independencia llegó a su fin, dejando a los pueblos indígenas desamparados. Después de la muerte de Morelos, la lucha se fragmentó. Los criollos se rindieron, pero los guerrilleros indígenas, bajo el liderazgo de hombres como Pedro Ascencio Alquiciras y mujeres como Manuela Medina, siguieron luchando. La desesperación de los criollos los llevó a un pacto con el impensable, el realista Agustín de Iturbide. El plan de Iguala que firmaron prometía la independencia, pero no la justicia para las castas. La traición se hizo evidente. Los líderes indígenas se dieron cuenta de que la independencia que Iturbide buscaba no era la suya. Y aquí, nuestra historia se desvía del camino oficial. Porque la historia, como la conocemos, es solo una de las muchas posibilidades que existieron. Con el mismo pasado, las decisiones de un solo hombre o mujer pudieron haber cambiado el destino de una nación para siempre. En Mundo de Historias, nos gusta reflexionar sobre el pasado, y con la saga, La Sombra del Grito, nos preguntamos, ¿y si la independencia de México hubiera sido diferente? ¿Y si los indígenas hubieran tomado las riendas de su propio destino? A pesar de las traiciones y las injusticias, algo extraordinario nació de esta mezcla de culturas y de la lucha de un pueblo.
Hoy en día, México es un país de contrastes, donde lo prehispánico se mezcla con lo español, lo ancestral con lo moderno. Somos el resultado de un sincretismo cultural que nos hace únicos. Somos un pueblo de fe y de esperanza, que ha aprendido a unirse en los peores momentos, como en los desastres naturales. Esta unión y ayuda, a menudo silenciosa, es el verdadero espíritu de nuestra nación. Esta es una historia de desengaño y traición, pero también de la búsqueda incansable de la verdadera libertad. Una historia que nos hará reflexionar sobre lo que significa ser un país verdaderamente independiente. Acompáñenos a lo largo de los 3 capítulos de esta saga. Estén atentos al inicio del primer capítulo, y no se pierdan esta fascinante historia. Hasta la próxima.